Sí, medio le pensé al asunto, para aproximarme, no desde el lado de… Al final voy a llegar a museos, pero quise aproximarme más bien desde el lado de lo que nosotros hacemos, ciencia, y tengo que contarles ciencia desde el punto de vista de cómo la reconocemos y cómo la tratamos para poderla comunicar. Entonces, tengo que contar la historia cronológica porque afortunadamente eso más o menos ayuda a entender el resto de lo que les voy a contar. Entonces la idea es, la sustentabilidad está padrísima, acepto que no tenemos una idea necesariamente demasiado clara de… No tiene láser ¿verdad? ¿O sí? A ver, sí. ¿Qué hacemos con la ciencia? Ahí medio en gris, medio escondidito, ¿no? Bueno, mientras tanto les cuento. Les voy a contar esencialmente lo que hemos hecho con una serie de preguntas conceptuales fundamentales en la unidad de periodismo de aquí de la DGDC. Y la unidad de periodismo empezó hace aproximadamente 13 años y fue diseñada y funciona todavía como una trenza. Hacemos tres cosas y son inseparables. Hacemos periodismo de ciencia y cada vez que se puede aparecemos en los medios, y hablo en plural porque nada de lo que hago ahí yo en realidad lo hago yo, lo hacen mis estudiantes. Entonces, en cuanto hay oportunidad, están ellas en los medios también. Entonces, hacemos periodismo de ciencia, pero ese periodismo de ciencia está informado por lo que ellas han descubierto en sus investigaciones de tesis, haciendo exactamente eso, investigación sobre comunicación de ciencia en medios masivos con fuerte acento periodístico. Y lo que funciona también, que enseguida empezamos a incorporarlo a los trabajos de docencia, talleres, cursos, hasta el curso semestral que vine ahorita corriendo de dar en ciencias políticas. Entonces, esa es la trenza con la que trabajamos y hemos tenido un problema bastante fastidioso desde el principio, que se manifiesta en la forma de la pregunta, ¿dónde está la ciencia? Concretamente, cada vez que vemos un producto periodístico que se supone que es de ciencia, cada vez que vemos un producto periodístico, con frecuencia podemos encontrar referencias a científicos, referencias a latinajos, como rastros de argumentos, pero siempre con aquella sensación de que no me están contando la ciencia de la historia. Igual y me están contando una historia, igual y ni siquiera hay una historia, pero ciertamente no está clara la ciencia. Entonces esta pregunta ha sido esencialmente el detonador de todo lo que viene después. Ok, entonces este es el diagnóstico casi universal que teníamos, un montón de productos periodísticos sobre ciencia, pero sin ciencia. Empezamos haciendo esos diagnósticos en prensa escrita, luego en radio, televisión, internet y, horror, en museos. La misma sensación de entrar a un museo de ciencia y salir con la noción de que hubo algo relacionado con, pero que no estaba muy claro. Entonces eso como consecuencias tiene la pérdida de amigos inmediatamente, pero sobre todo una pregunta muy complicada, tan complicada como justificada de hecho. ¿Y dónde está tu cienciómetro? Voy por ahí diciendo, esto tiene poca ciencia, esto tiene más ciencia, esto no tiene ciencia. Y famosamente Sergio de Regules lleva años hostigándome con esa pregunta y tiene toda la razón. ¿Cuál es el cienciómetro? Entonces, no es necesariamente que nos hubiéramos propuesto elaborar un cienciómetro, no estamos tan extraviados, pero lo que hicimos terminó cumpliendo algunas de las funciones que haría. Reconozcamos pues que no hay un cienciómetro, pero hay variantes. La primera pregunta era, ¿qué es ciencia? Si voy a decir que hay poca, mucha, o nula, o buena, o mala ciencia en un producto periodístico, es porque antes tuve que haberle dedicado algunas neuronas a la pregunta, ¿qué voy a entender por ciencia? Pregunta que a los filósofos los pone súper contentos y empiezan a hablar de constructos socioculturales y ese tipo de cosas, pero que resulta completamente, esa interpretación resulta completamente impráctica para una reportera sentada en la mesa de una redacción de un medio periodístico, que es lo que nosotros estábamos analizando al principio. Luego entonces la cambiamos por específicamente qué es ciencia para una reportera en su variante, cómo la reconoce
¿Y cómo la reconoce al vuelo? Es decir, no tiene semanas y no tiene meses para entender el efecto invernadero o el principio de funcionamiento de CRISPR. Tiene tal vez un par de tardes, y eso es lo que le vamos a pedir que haga, que reconozca la ciencia involucrada en un par de tardes. Entonces, nuestro primer intento vino de la tesis de licenciatura de Aleida Rueda, hoy en día brillante encargada de comunicación del Instituto de Física de la UNAM, vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, ganadora de una cantidad de premios que ya aburre listar, una estrella. Aleida, en su tesis de licenciatura, decidió utilizar una herramienta de literatura, la síntesis literaria, en periodismo de ciencia, y terminó desarrollando un método que llamamos Succint. Es un método de síntesis sucesivas para poder entrar a un paper en un par de tardes y sacar de allí la materia prima periodística relevante de ese paper, teniendo claro todo el tiempo que no esperamos que las reporteras se hayan llevado más ciencia que la que llevaron en prepa. Esa es la barra, digamos, desde el punto de vista de los diplomas. Entonces, la versión de Aleida en 2006 o 2007, debió ser esto, es que para una reportera ciencia es por lo menos relaciones causales sostenidas por argumentación lógica. Y ese fue el nivel de respuesta de qué es ciencia para una reportera en la tesis de Aleida. Por ejemplo, en este abstract. De hecho, este fue el abstract que Aleida utilizó, entre otras cosas, en su tesis. El producto final de su tesis fue un reportaje a partir de este abstract. Y esta es la lámina de su presentación en el examen profesional. Y entonces el juego que suelo hacer cuando utilizo esto en clase es pedirle a los estudiantes que me digan de qué se trata. Y entonces dócilmente empiezan a hacer lo que sospecho que algunos de ustedes están haciendo, que es ir allí y empezar a hacer ruidos y llegar a hipoalfa-lipoproteinemia. Y allí de plano dicen, no, es chiste. Pero no es chiste. Recuerden que esto era, nuestro interés es la población de personas que se ganan la vida siendo reporteras, y entonces ellas se encuentran, aquí no es obvio porque es el puro abstract, pero si uno ve la portada del artículo, saben que es un investigador de la UNAM, de biomédicas, y encuentran la frase Mexican mestizo, y luego la frase obesity, epidemiologically, y entonces están fritos. No es un paper que uno pueda decir no tiene interés periodístico, no lo hago. Es un paper que uno dice algo tiene y no entiendo ni torta. Entonces, el propósito del método de Aleida de síntesis sucesivas, que no les voy a explicar aquí, era justamente hacer que una reportera pudiera sacar materia prima periodística de acá en tiempos de producción periodística, respondiendo la pregunta, ¿dónde está la ciencia? En una forma súper pragmática. ¿Cómo, entre tanto latinajo, reconozco algo que sea ciencia? Y esa fue la pregunta entonces que Aleida respondió en este primer nivel, que está bien para empezar, con relaciones causa-efecto sostenidas por argumentación lógica. De hecho, entonces, lo que ella descubrió, no les cuento la historia completa, pero sí por lo menos la versión light. La mayoría de los abstracts tienen una estructura, a nadie de ustedes va a sorprender: introducción, metodología, resultados, conclusiones. Y entonces, en vez de empezar a leer aquí, uno empieza a leer aquí, enseguida reconoce que hay un quién sabe qué que se llama APCA1, que es sujeto de tener variantes y que está fuertemente asociado con obesidad y comorbilidad con obesidad, y que es epidemiológicamente relevante, entre otras cosas, por esto. Pero no hay que venir acá. Con esto de acá uno encuentra una relación causal y la argumentación la va uno a buscar a otra parte. Pero quiero decir que con unos minutos puede uno empezar a entender de qué va el asunto. Ok, entonces quisimos varios años más tarde, no más que quisimos, Elaine Reynoso, que está discretamente sentada allí, nos convocó a un taller transversal sobre cultura científica, y la tareita era qué vamos a entender por cultura científica. Y entonces atacamos la tarea yendo a una fuente que sabe más que uno, la Organización de Naciones Unidas sobre Cultura, que tiene una definición bastante larga, pero que aquí reduzco a, es la cultura a secas, no cultura científica, cultura
Es el conjunto complejo de rasgos que caracterizan a una sociedad, un grupo social. Y entonces vi una salida. Dije, puedo hacer un truco con esta tarea. Porque, si esa es la definición, el grupo social científicos es lo que me interesa. Esos son los que van a ser caracterizados por la cultura científica. Y este grupo de amiguitos tiene por profesión convencer argumentando, con rigor y con base en evidencia sistemática y reproducible. No es lo único que hacen, pero es difícil encontrar un ámbito serio de discusión científica en que no haya estos tres elementos. Entonces, decidimos que tal vez con eso podíamos armar una primera caricatura de cultura científica. Esto que está aquí contiene a Leida y bastante más. Y esta es la caricatura que literalmente utilizamos en el módulo 1 del diplomado, que se llama Herramientas de Ciencia para la Comunicación, o algo más complicado que eso. Pero básicamente la caricatura dice estos rasgos, estas tres cosas se utilizan, es decir, la cultura científica, si quieren ustedes hacer excursiones mentales y pensar en el pensamiento científico, está chido también. Pues la cultura científica básicamente lo que hace es oscilar entre teoría, donde tenemos primeros principios, todas las leyes de conservación, todas las leyes de la evolución y todos los motores que tiene detrás, ese tipo de cosas, la ley del mercado, si ustedes quieren jugar a que la economía es una ciencia, toda esa clase de cosas con nociones fundamentales y están continuamente, es decir, mientras estén aquí, están aristotélicamente bien. Para ser útiles en el siglo XXI, continuamente tienen que ser confrontadas con el mundo real, en donde uno cosecha evidencia empírica. Y el puente continuamente es la argumentación lógica. Allí donde estas cosas son matematizables, pintamos ecuaciones y nos sentimos súper listos. Donde no lo son tanto, hacemos inferencia estadística. En todo caso, tratamos de conectar lo nuevo de aquí con lo nuevo de acá mediante modelos explicativos. Y esto más o menos sirve para responder la pregunta en una primera aproximación de si podemos enseñar cultura científica a alguien que no ha llevado una carrera científica. Entonces, esta caricatura es un primer intento de hacerlo. Está muy bien, clap, clap, pero aún como que no mucho. Entonces queríamos ver si podíamos tener algo menos abstracto. No crean que esto pasó de una semana a otra, estoy hablando de largos años y montones de frustraciones para mis tesistas. Pero queríamos algo que las reporteras pudieran reconocer en fuentes primarias, es decir, en papers, en conferencias científicas, en entrevistas con investigadores, en reportes técnicos, en todas esas cosas, y en tiempos de producción periodística. Esta caricatura pues no está mal, pero no es exactamente lo que le va a permitir a la reportera avanzar rápidamente acá. Le da conceptos, le da nociones, pero necesitaba complementarlo con algo. Entonces, queríamos algo que fuera más que una caricatura, pero menos que un ensayo. Algo parecido tal vez a una especie de huella digital o dactilar, o vamos, que si la ciencia fuera un caracol y pasara lentamente por un lugar y dejara baba, y yo viniera después de analizar a la baba, habría rastros que delatarían que por ahí pasó la ciencia. Esa era más o menos la idea. Y entonces dimos con una cosa que en su absoluta simpleza empaca un montón de poder. Estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes sabe quién es esta persona. Y para más dolor, saben quién es esta otra. Y los pueden reconocer juntos. Y los pueden reconocer por un rasgo que solito los delata. Y en esto está la esencia de la herramienta que nos está ayudando a responder la pregunta, ¿qué es ciencia para una reportera? No exactamente una caricatura, sino al principio le llamamos caricatura, y luego pensamos que no íbamos a poder publicar nada que dijera caricatura de ciencia y que nos dieran corcholatas por algo. Entonces dijimos, no, el fleco es un rasgo, los ojos saltones, la baba, todo eso son otros rasgos. Generalmente, cuando uno quiere hacer una descripción precisa, pero no demasiado detallada, lo que hace uno es dar una serie de rasgos como si fuera un retrato hablado.
un conjunto, no demasiados rasgos, fácilmente reconocibles por casi todo el mundo, pero representativos de la esencia de aquello que quieren retratar. Es exactamente la idea de un retrato hablado, ¿no? Y entonces, mediante 3 tesis de licenciatura de Michelle Morelos, Itzel Gómez y Janine Quiroz, que están a punto de terminar, espero, hicimos lo que terminamos llamando el perfil de ciencia. El truco para no llamarle caricatura fue, pongámosle perfil, que suena bastante más serio, casi policial. Y entonces les presento la versión de Janine e Itzel del perfil de ciencia. Entonces, empezamos con un contorno. Con esta idea del retrato hablado, empezamos con un contorno. Y vamos a buscar análogos a frente, nariz, labios, etcétera, ¿no? Excepto que en realidad lo que nos interesa es lo que produce el cerebro dentro de ese contorno. Entonces lo primero, asunto importante, todos los rasgos del perfil están diseñados para responder cada uno una pregunta periodística relevante. Y la primera pregunta que es relevante para cualquier reportera que no estudió ciencia es ¿qué rayos significa hipoalfa-lipoproteinemia, por ejemplo? Entonces, las definiciones en ciencia, yo sé que esto suena tontísimo, pero aguántenme un minuto. Las definiciones en ciencia no tienen la misma forma, ni trascendencia, ni sobre todo nivel de neurosis que tienen en el discurso cotidiano. Entonces llega el solsticio de primavera y la gente va a las pirámides y hace y dice que se carga de energía. Y cualquier persona, peor aún, dice que hay que alejarse de las personas con energía negativa y ese tipo de cosas. Y cualquier persona que sepa tantita física sabe que no se puede usar la palabra energía en ese contexto a menos que uno de veras esté dispuesto a mangonear las palabras, porque hemos sido criados con una concepción súper monosémica de las definiciones. Esto para comunicación de ciencia es absolutamente crucial. Más adelante va a aparecer la definición de sustentabilidad y me va a ayudar es como el ejemplo más nuclear que tengo del enorme peso que tiene una definición monosémica y las deficiencias que tiene esa definición cuando aún siendo monosémica es poco clara. Pero entonces, definición es el primer rasgo del perfil. Segundo, magnitud. Esto tiene un peso periodístico enormísimo y estoy dispuesto a apostar que si le pensamos en los museos también. Por lo general, cuando comunicamos ciencia en periodismo, tendemos a hablar de problemas, pero ponemos muy poco esfuerzo en darle al público una noción de la magnitud del problema. Más aún, si es un problema, requerirá una intervención y por lo tanto tendríamos que darles una buena noción de la magnitud de la intervención y esa intervención esperamos que tenga un efecto y tendríamos que ser también muy explícitos respecto de la magnitud del efecto. Pero la noción de magnitud es una cosa que usamos nuevamente con mucho descuido en el discurso cotidiano. Acá nuevamente hay que usarlo, hay que verla con un alto grado de neurosis. Responde cuáles son las dimensiones del fenómeno. Generalmente, en algún momento pronto, y no estoy haciendo el método científico, de veras que no, en algún momento pronto se prende un foco y uno formula una hipótesis en el sentido de que tengo una sospecha de que sé por qué sucede lo que de alguna manera estoy observando o está causando el fenómeno o es consecuencia del fenómeno o lo que quiera que sea. Tengo una buena idea, tengo nociones de que va a ser cierta, nadie tiene por costumbre, bueno, sí hay quien, pero no muchos tienen por costumbre ir por ahí soltando hipótesis sin haberlo pensado un poquito antes, lo cual quiere decir que hay por lo menos un cierto nivel de certidumbre respecto de que esto se va a sostener, pero no lo suficiente todavía. Y eso es lo que me permite poner este verbo en la pregunta periodística, ¿qué sospechan que sucede y por qué? Reconocer hipótesis va a ser una cosa enormemente útil en la elaboración de un trabajo de comunicación de ciencia. La forma entonces de empezar a cambiar este sospechan por saben es ir a cosechar evidencia empírica. Y este es uno de los rasgos más importantes de la ciencia y sin embargo uno de los que más continuamente está ausente de los productos de ciencia. Salgan al museo. Y luego váyanse al Exploratorium, y váyanse al de Londres, y al de Valencia, y a todas estas joyas de la corona, y busquen cómo está presentada la evidencia empírica
cuando está presentada la evidencia empírica. Y luego extiéndanlo a productos de comunicación de ciencia, en noticiarios, que es nuestro ámbito, pero también en documentales de divulgación, en carteles, en cómics, en obras de teatro, en todas estas cosas que orgullosamente decimos que comunican ciencia. Buscan este rasgo en particular, que tiene una pregunta que es ineludible. Ajá, sospechas eso y tienes ganas de afirmarlo, ¿no? ¿Cómo sabes? Me arriesgo poniendo el siguiente ejemplo, pero todos aquellos que están convencidos de que la materia oscura no es una hipótesis, pueden formularse esta pregunta. En la soledad de la ducha, no tienen que hacerlo aquí públicamente. Esta pregunta, ¿dónde está la evidencia empírica? ¿Cómo saben? No es el único ejemplo, este es ineludible. Cuando tenemos suficientes de estos, entonces estamos en posición de responder por qué suceden las cosas y cómo suceden de la forma en la que observo que suceden. Y entonces formulo una explicación, que en aquella caricatura a la cual no voy a volver, en donde aquí teníamos la teoría y aquí la evidencia empírica, la explicación se la pasa oscilando de un lado para otro y es una de las cosas no solo más bellas, sino de mayor valor periodístico para nosotros, pero yo alegaría que de mayor valor comunicativo en el ámbito de un centro de ciencia. Entonces, la explicación es lo que casi completa el rasgo, porque cuando entonces esto juntó suficiente de esto y aclaró las cosas en este lugar, entonces podemos básicamente decir, si esta, que era la causa que yo sospechaba, ocurre en el presente, puedo afirmar esta vez con un alto grado de certidumbre que esta otra gracia se va a manifestar en el futuro. Y tenemos una predicción. No voy a perder su tiempo diciéndoles que esto tiene un valor altísimo en el periodismo, es más o menos obvio. No estoy muy seguro de cuál sea el lugar que tengan un museo y un centro de ciencia, pero creo que es algo que merece la pena discutir un poco. Y entonces esto es nuestro Peña Nieto Trump de la ciencia. Este es el retrato hablado, este es el perfil. Esta es la respuesta que damos en condiciones, insisto, de una reportera que no estudió ciencia más allá de prepa y que tiene que trabajar en el escritorio de una redacción de un medio periodístico, y ñaca le cae el paper de los mestizos y la obesidad y la variante APCA1 y tiene que sacar algo de valor periodístico en, vamos a decir, una semana o 3 días. Esto es lo que Itzel, Janine y Michelle le dan. ¿Cómo se usa? ¿Cómo sirve? Es más, ¿cómo sabemos que sirve o que es legítimo? Entonces, las tesis de estas chicas han consistido en someter esta idea a 3 pruebas. Primera, el perfil representa a la ciencia original, es decir, en los papers, y la pobre de Michelle está encargada de esa parte. Segunda prueba, es reconocible en productos periodísticos y decidimos probarla en en un tipo de productos periodísticos, televisión, porque si bien lo más fácil de analizar es prensa escrita, todos sabemos que la prensa escrita es la que menos impacto tiene. Queremos ir a donde más impacto hay, entonces son audiovisuales. Entonces, noticiarios de televisoras, ahora veremos cuáles. Janine analizó la COP21, la de París, la cobertura periodística de la COP21, y lo que dejó a Itzel entonces con una de las herramientas más cruelmente seductoras de las ciencias sociales, la semana construida, que está diseñada para representar 365 días de cobertura, un año completo, pero con mucho menos de 365 días, porque si no, no lo haría nadie. Entonces tenemos las fuentes más originales de ciencia, ahí donde la ciencia se manifiesta por primera vez, los papers, y queremos ver cómo le va nuestro perfil allí. Y anticipando que no le va a ir del todo mal, entonces quisimos ponerlo a prueba como una herramienta de análisis de contenido, es decir, estrictamente en la hebra de investigación sobre periodismo, que constituye una de las 3 hebras de nuestra trenza en la unidad de periodismo. Bueno, entonces, cambiamos de diseño ahora porque esto lo hizo Michelle, lo presentó en el Congreso de Somedicita hace un par de años, hace 1 año y medio. Y básicamente lo que hizo fue elaborar unos algoritmos para poder seleccionar 20 artículos casi completamente al azar,
casi completamente al azar en el sentido de que hubo 4 revistas que decidimos que no iban a ser al azar: Nature, Science, PNAS y PLOS, por razones más o menos evidentes. La inmensa mayoría de lo que sale en los medios periodísticos proviene de aquí. Pero eso le dejó 4 que iban a ser determinadas de manera completamente aleatoria. Por ejemplo, la revista Córnea, que por más cruel que sea uno con sus tesistas, pues yo no la mandaría de entrada por diseño a ver este artículo en la revista Córnea. Entonces se salió. Entonces hizo un algoritmo para formar el corpus que tiene este menú de temas: oftalmología, genética, trabajo social. Ya los ven. Les recuerdo que lo que queremos hacer es ver si en este corpus elegido completamente al azar, casi completamente al azar, podemos reconocer el perfil como representativo de la ciencia que hay en todo este espectro temático. Y entonces estos son los primeros resultados preliminares de Michelle. Ahora está más avanzada que esto, pero estamos esperando a que termine la tesis antes de que lo presente. Entonces, aquel artículo en Córnea tiene, ella estaba trabajando con solo 4 rasgos del perfil: hipótesis, predicción, evidencia empírica y explicaciones. Ahora ya está trabajando con el perfil completo, pero esto que les muestro es representativo de lo que había. Salvo este caso que no tenía explicaciones, porque es un artículo puramente descriptivo de una intervención quirúrgica para unas cosas horrendas que le pasan a unos pobres hombres en los ojos. Todos los demás en la revista Social Work and quién sabe qué, Annals of Clinical and Laboratory Science, y ya se dan una idea, ¿no? Cosas que nadie normalmente visitaría. Y aunque con distintas proporciones, digamos que si esto fuera un arbolito de Navidad, todos los focos se encenderían, o si esto fuera una charola de esas que usan los genetistas, todas las bandas estarían activadas. De donde podemos concluir: esto es PNAS, esto es Nature, cada uno de estos es un artículo, Science, PLOS, el número de apariciones por artículo, cada uno de estos es un artículo. Entonces la evidencia empírica en este artículo de plano se fueron a home, y en cambio estos cuates andan muy bajitos. Hipótesis: el punto es que si bien vamos a hacer un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo por interpretar la distribución, en todos lados se encendió. Entonces, por lo menos en ese nivel, la conclusión de Michelle es que el perfil es representativo de la ciencia allí donde la ciencia se presenta por primera vez, hecha por ese grupo social que caracterizamos con cultura científica, que nos condujo a ese perfil. Entonces, teniendo esta confianza de que sí es representativo en el sentido de que todos los rasgos aparecen y no detectamos ningún rasgo que continuamente apareciera en todos lados y no tuviéramos en el perfil, y fuera significativo, no el conflicto de intereses ni cosas así, ni los agradecimientos, entonces pensamos que podíamos dar el siguiente paso, habiendo cumplido con esto, y preguntarnos si es reconocible en productos periodísticos. Es decir, si la ciencia sale en la tele. Y esto es lo que Janine presentó hace unas semanas en el Congreso del PINC, aquí al ladito. Este es el corpus que Janine está un poco más avanzada que Itzel, porque su corpus es mucho más pequeño que el de Itzel. Este es el corpus que ella usó: Canal 11, Noticias 22, Telediario, Televisión Española y PBS. Quisimos hacer televisoras públicas en México y en el extranjero, los noticiarios principales de cada una, 2 semanas antes, 2 semanas de la cumbre y 1 semana después. Esto le dio un total como de 40 y tantas piezas. Esta parte de la izquierda son resultados de Janine. Este es el número de piezas en esas 5 semanas, el 11 claramente es el campeón, el 22 no sabemos qué hace, y Televisión Española y PBS, pues hay más o menos como la mitad. Estos son resultados de Itzel. Recuerden que Janine está cubriendo un evento, Itzel está cubriendo la cotidianidad de un año de noticiarios en un año cualquiera. Y a Itzel además se está echando BBC por razones técnicas, que quiere decir pringué las grabaciones de la BBC. Janine se quedó sin BBC, pero Itzel sí las tiene. Y esta es la distribución de duración de las piezas. Entonces, cada una de estas barritas es una pieza en Canal 11, y aquí tenemos el tiempo en minutos. Y lo mismo para Itzel, 11:22, Televisión Española, PBS, BBC. Bueno, entonces, claramente el 11 es la neta. Excepto que si le echamos un ojo más cercano a esto, podemos hacernos una especie de
Es decir, podemos empezar a entrar un poco en la mente de quienes elaboraron los productos periodísticos que estamos viendo acá. Y si ustedes están pensando, híjole, se suponía que iba a hablar de sustentabilidad y museos, increíblemente la conexión entre esto y algo que espero que les resulte interesante va a ser tersa y directa. Entonces, tolérenme un poquito más. Nos preguntamos si había una manera no trivial de identificar esto. Y la forma de hacerlo fue formular un concepto nuevo que las chicas llamaron unidad, cuyas unidades en el sistema internacional son los WEXes. Y la unidad explicativa la hicieron de la siguiente manera. La pregunta de origen era, ¿cuánto tiempo toma hacer una explicación básica, explicar algo de ciencia? ¿Recuerdan en esa caricatura de la teoría y la evidencia y que aquí había conceptos fundamentales y principios, primeros principios? ¿Cuánto tomaría explicar un concepto fundamental? Por ejemplo, el efecto invernadero, para el caso de cambio climático y Janine, o el albedo, que es un concepto, es una noción. ¿Cuánto tiempo hace falta? Bueno, no tenía sentido que nosotros nos juntáramos allí a decir, ¡ay, juguemos a las explicaciones y yo me invento una y tú me tomas el tiempo! Entonces, bastante más sistemáticas, las chicas echaron 10 documentales cada una. Janine 10 sobre cambio climático, Itzel 10 sobre lo que cayera. Fueron razonablemente aleatorias, pero no tan neuróticas como Michelle. Y entonces empezaron a encontrar un montón de cosas, economía, temas con más periodístico, pero todos ellos documentales. Y todos tuvieron que ser documentales porque aunque ellas estaban analizando cerca de 50 piezas de noticiarios cada quien, Janine por su lado 50, Itzel 50 suyo, casi no había explicaciones, como veremos dentro de un momento. Entonces allí no íbamos a encontrar una respuesta a la pregunta, ¿cuál es el tiempo mínimo, más o menos, para explicar algo razonablemente? Entonces aquí están los 10 de Itzel, la productora, la duración, el área de conocimiento, todo esto lo presento nada más para que vean, pero no es terriblemente relevante. 11 horas, 23 minutos, 35 segundos. ¿Qué obtuvo? 27 explicaciones en los 10 documentales, más o menos 3 por documental en promedio. Cómo evolucionó el ojo humano, cómo viaja la luz de una galaxia a otra, si existe materia oscura de por medio. Bueno, no existe, pero ella no lo sabe. ¿Por qué son tan perjudiciales los combustibles fósiles y cómo están cambiando el planeta? Este tipo de cosas. Y entonces, promediando esas 23, Itzel llega a 53 segundos. Por su lado, Janine se echó 10 documentales de cambio climático y llega a, aquí están los títulos de los documentales, 19 explicaciones, menos que en los de Itzel, promedio 45 segundos. Por lo tanto, en el mundo de Janine, un WEX son 45 segundos, en el mundo de Itzel, un WEX son 53 segundos, estamos debatiendo intensamente cómo vamos a resolver la paradoja de los WEXes, pero creo que no va a ser muy difícil, puede que un promedio aritmético sea la respuesta. Entonces, 50 segundos. 50 segundos nos da lo que hemos llamado una oportunidad explicativa, pero sobre todo nos da una forma de interpretar esto de manera completamente diferente, porque ahora hemos cambiado el eje de minutos a WEXes, es decir, a oportunidades explicativas. Entonces, la inmensa mayoría de las notas de Canal 11 tiene 4 oportunidades explicativas o menos, pero esa es la totalidad de la nota. En esa totalidad tienen texto, tienen que dar anécdotas, tienen que dar introducción y conclusión, tienen que dar voces, tienen que dar tiempo a los expertos mexicanos que por razones que nadie ha investigado todavía a cuadro disminuyen la velocidad con la que hablan desesperantemente. Y entonces, claro, se va a una WEX enseguida, en no decir nada. Entonces, 4 WEXes, con gran dificultad, da una oportunidad de explicar. Televisión Española está igual. Y PBS, que al principio parecía que andaba echando la flojera, resulta que es el que se da bastante más oportunidad de explicar cosas. Aquí es donde digo, lo adelanto, va a venir después, pero lo adelanto de una vez. Aquí es donde digo que tal vez, solo tal vez, hay oportunidad de investigación en museos. ¿Qué tan relevante es el tiempo en museos? Creo que lo es en las interacciones de las musas del museo con los visitantes.
Creo que lo es en la duración de los elementos interactivos, creo que lo es evidentemente en los materiales audiovisuales que hay en los museos, pero no tenemos por qué constreñirnos a tiempo. Las cédulas tienen un número de caracteres que alguien, supongo que con una razón profunda, bien investigada, ha determinado que tiene que ser de tantos caracteres o tantas palabras, o tal vez tantos centímetros cuadrados. Neta, no lo sé, porque de veras sigo sin saber qué hago aquí hablando a gente que sabe de museos. Pero se me ocurre que un isomorfismo muy fácil entre tiempo, espacio de tiempo y espacio en superficie o en el espacio de los caracteres, y que la pregunta es la misma. ¿Qué es lo mínimo que tengo que darme para darme una oportunidad de explicar? O, más aún, sí creo que me adelanto a los rasgos, pero puede ser una buena idea que lo diga. De los 5 que les mostré, definición, hipótesis, evidencia, explicación, predicción, no son iguales. Sí hay una sociedad de clases, y sí hay castas, y sí hay jerarquía, y los elementos nucleares, los que no deben faltar nunca, son evidencia de explicación. Podemos discutirlo, pero nosotros llegamos a eso. Por lo tanto, una unidad explicativa, claro, encaja con explicación, pero estamos jugando con la idea de que estos 5 segundos, para el caso de Janine, 50 segundos en promedio, tal vez también son una oportunidad de mostrar evidencia. Tal vez son una oportunidad de dar una o puede que 2 definiciones claras y completas. Es decir, que podemos extender esta noción de UX y no solo como explicativa, sino pensar en oportunidades para resaltar rasgos específicos del perfil. En términos más generales, oportunidades para incluir ciencia en los contenidos. Entonces, esto me parece a mí que es extensible a los parámetros relevantes en el diseño de un producto de museos. Ok, entonces termino con, hasta ahí lo de Janine y las chicas, un trabajo que a mí me tiene francamente impresionado. Hablemos entonces de sustentabilidad y museos, y díganme qué rayos hacemos con esto. La neta es que la imagen que yo estaba buscando, la vi hace años y no hice la foto, pero la imagen que estaba buscando era una que dice, el Metrobús es sustentable. Se ve que alguien debió decirles algo porque ya no usan esa, pero hace años usaban el Metrobús es sustentable. Y entonces, aquí dice tecnología inteligente y sustentable. Entonces aquí es la tecnología la que es sustentable. Bueno, me funciona igual. Si están dispuestos a aceptar que el Metrobús es tecnología, entonces la tecnología es sustentable. Pero hay un problema profundo con eso. Y ese problema se puede rastrear a partir solamente de la definición de sustentabilidad. Y la definición de sustentabilidad, y en mi mundo yo pensé que había puesto la transparencia que tiene la definición de la Comisión Brundtland, descubrí hace rato que se quedó en mi mundo. Pero se las puedo decir y seguramente la mayoría de ustedes lo sabe. Gro Harlem Brundtland, ex secretaria general de la Organización Mundial de la Salud, ex primera ministra de Finlandia, Noruega, alguno de esos lugares paradisíacos donde hace frío pero viven muy bien. Naciones Unidas le encargó que formara un equipo, que ella formó, que definiera no sustentabilidad. Lo que define la Comisión Brundtland es desarrollo sustentable. Y por eso digo que las definiciones tienen que ser neuróticas y monosémicas. Y hace una gran diferencia. Las cosas no son sustentables, el Metrobús no es sustentable, la tecnología, cada producto de tecnología, esto que tengo en la mano, no es ni sustentable ni no. El proceso de manufactura puede ser sustentable o no. El proceso de distribución y comercialización, el proceso de disposición de los desechos, esas cosas pueden ser sustentables o no. Entonces el Metrobús per se no es sustentable, es el proceso o el sistema en forma parte del Metrobús, el que sí es susceptible de ser sometido a la definición Brundtland, que dice el desarrollo es sustentable cuando permite a los habitantes en el presente satisfacer sus necesidades con los medios que tienen a su disposición en el presente, de manera tal que garantice
que las generaciones del futuro puedan satisfacer sus necesidades del futuro con los medios que van a tener en el futuro. La conexión es clarísima. Los medios que van a tener en el futuro van a ser los que nosotros les dejemos, más los que la naturaleza les echa a los pies. Pero el punto de partida es los que nosotros les dejemos. Es evidente que si nosotros sustraemos en el presente bienes y servicios ecosistémicos que la naturaleza necesita para poder hacer cosas en el futuro, lo que estamos garantizando es que las generaciones de después no van a tener aquello que nosotros estamos agotando ahora. Ese es el sentido de la definición de la Comisión Brundtland. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿dónde está la ciencia de la sustentabilidad? Podemos analizar un montón de casos específicos, cosa que decidí no hacer hoy. Entonces, no voy a analizar el Metrobús y no voy a analizar la manufactura de gadgets y no voy a analizar ningún proceso en especial. Sí voy a analizar las implicaciones de la definición respecto de la pregunta, ¿cuál es la ciencia de la sustentabilidad? Porque si regreso a esas tres estratos de la definición, en el presente esa definición nos obliga a hacer un inventario de A, nuestras necesidades. La gente de ciencias sociales puede empezar a oler ya el premio Nobel. B, nuestros recursos. Y entonces toda la gente que hace ecología, aunque en realidad tendrían que ser los que hacen economía, los que tendrían que ponerse a contar qué tenemos y cómo se distribuye y etcétera. Pero si queremos saber cómo se desarrolla, cómo se relacionan unas cosas entre otras, cómo funciona ese conjunto de recursos que tenemos, necesitamos ecólogos. Entonces necesitamos esas dos cosas que son preguntas científicas en el presente. Pero luego tenemos que proyectar hacia el futuro las necesidades de la población del futuro, cosa que es todo un broncononón de responder, y todavía más difícil proyectar los medios y los bienes que les vamos a dejar para que puedan satisfacer esas necesidades, que es la segunda parte de la definición de Brundtland. Pero no olvidemos la parte del medio, tenemos que garantizarlo. Quiere decir que no solo tenemos que proyectar almacenes, digamos, sino que tenemos que proyectar trayectorias. ¿Cómo vamos a llegar de las necesidades presentes a las futuras y de los bienes presentes a los futuros de manera tal que garanticemos a las generaciones futuras lo que nos estamos dando a nosotros? No es poca cosa y no es poca ciencia. Y mi alegato es que cualquier ejemplo específico que ustedes quieran buscar, agricultura intensiva, pesca, turismo, todos los sectores de la economía que se les ocurran, o simplemente el uso del agua en mi regadera en casa, lo estoy haciendo de manera sustentable, sí o no, tiene que pasar por alguna variante de este desafío que acabo de poner. Entonces, para mí, la respuesta de aquello que estaba en gris en la primera lámina que puse, ¿qué hacemos con la ciencia?, pasa por regresar al primer rasgo del perfil. Agarremos la definición Brundtland, reconociendo que es una definición horrenda porque es completamente impráctica. Conceptualmente es bellísima. Es absolutamente inútil en el momento en que queremos poner los pies en la tierra, porque todo lo que acabo de describir es imposible, que no quiere decir que no haya que inventar aproximaciones a lo imposible. Y allí radica la ciencia, y allí radica el desafío de comunicar la ciencia de la sustentabilidad, adaptando estos desafíos a cada caso específico. Con lo cual, básicamente, llegué a donde quería llegar. El perfil ayuda desde la definición, pero en todo análisis de ciencia de sustentabilidad abundan oportunidades de reconocer hipótesis, evidencias y predicciones. Estas, junto con explicaciones, insisto, son las nucleares, y por lo menos reconozco dos desafíos para comunicar ciencia en los museos. Presentar evidencia empírica, que es, desde mi punto de vista, el mayor desafío que tenemos en periodismo de ciencia, es presentar evidencia empírica en una narrativa periodística, pero en los museos tampoco la tienen muy fácil. No ocurre con frecuencia que yo camine por un museo y me caiga una gráfica tridimensional en la cual yo me encuentre súper a gusto y entienda. Entonces, esto es uno, y explicar argumentando, utilizando esa extensión del concepto de oportunidades explicativas, tal y como la mostré hace unos minutos. Y aquí es hasta donde me trajeron mis estudiantes, y creo que cualquiera que tenga estudiantes que quiera involucrar nuevas líneas de investigación, a lo mejor encuentra algo útil en estas ideas. Y ya, con eso acabé.